Hola amigos de Tomando un Café con Ana, hemos iniciado el mes de abril, nuestro mes de aniversario, estamos cumpliendo ya 2 años de haber iniciado con este proyecto y hoy pues para dar inicio con broche de oro vamos a hablar un poco acerca de este hermoso libro que se llama La Cabaña, pero por supuesto nos vamos a enfocar un poco en describir y analizar a su personaje principal, que es Mackenzie, quien básicamente es quien debe atravesar por dificultades que lo hacen transformar su espíritu y la forma en la que él ve la vida. Y para esta oportunidad pues les quería compartir que voy a estar degustando un delicioso café frío. Les juro que intenté no probarlo antes de iniciar el video, pero está muy bueno. Si un día visitan un pequeño pueblo de Zacapa que se llama Llano Verde, les recomiendo que busquen a Sandra. Ella realiza estos cafés fríos muy buenos que la verdad ayudan a pasar y sobrevivir el calor. La mayoría de personas que verán este video, yo sé que o ya leyeron el libro o bien ya vieron la película. Bueno, si ya leyeron el libro, yo creo que el hecho de que podamos analizar al personaje principal va a ser bastante dinámico. Ahora, si solo han visto la película, pues aunque la película debo aceptarlo que está bastante apegada al libro, tienen que leerlo. Yo soy de la idea que ninguna película nunca va a poder superar al libro. Las películas, aunque actualmente están intentándolas hacer muy parecidas a la historia, el libro nos da un plus y les voy a contar por qué. Los libros nos permiten poder conocer a profundidad los sentimientos de los personajes. Es algo que en las películas pues lo podemos ver a través ya de lágrimas o de gestos, pero no es igual porque en los libros nos explican cómo surgió ese sentimiento, cómo se siente realmente el personaje y cómo lo está viviendo. Por eso yo soy de la idea de que uno al leer, no importa si de primero mira la película o si después mira la película, pero uno tiene que leer el libro. Habíamos hecho referencia a que íbamos a analizar al personaje de Mac. Vamos a empezar con la idea de Mac siendo un niño. No es una novedad o algo que la mayoría no sepa que Mac sufrió mucho en su niñez porque tuvo un papá muy violento. El papá de Mac era un señor que básicamente en el pueblo donde vivían pues era bueno, era religioso, era un señor que asistía a la iglesia con su familia. Era un ejemplo de padre de familia, con la diferencia que ya en casa pues el señor le pegaba a la mamá de Mac, le pegaba a Mac, los insultaba, bebía demasiado. Y cuando por fin Mac pues tiene ahí sí que el coraje de enfrentar esa situación, pues recibe un gran castigo de parte de su padre. Y al final algo que no se explica en el libro, pero que creo que sí es importante el entender ahí sí que el contexto es que Mac siendo un pequeño pues coloca veneno dentro de las botellas de alcohol de su papá y pues aunque nunca el escritor establece que asesinó a su papá, todo el contexto de sufrimiento de Mac por lo que vive con su hija se basa en que él considera que Dios también lo castigó por lo que él había hecho. Nunca se dice en el libro Mac asesinó a su papá, pero sí es un contexto que se entiende bastante. Incluso en las primeras páginas, cuando él recibe la carta de invitación de Dios para asistir a la cabaña, algo que él le deja ver a su vecino es que él cree que tal vez Dios le había hecho todo ese sufrimiento con Missy para poder cobrarle el mal que él había hecho en su niñez. Entonces todo va arraigado a eso. No hay una explicación bastante profunda a si lo hizo o no, pero sí se sobreentiende que lo llegó a realizar. Ahora, algo que hay que valorar del personaje es que a pesar que tuvo una niñez bastante difícil, porque hay que aceptarlo, realmente tuvo una niñez muy difícil, él fue un buen padre. Él decide romper con algo que realmente es como una cadena. Durante la trama o la historia en sí, se llega a descubrir que el papá de Mac pues sufrió violencia por parte de su padre. Entonces básicamente lo que él había seguido era un patrón.
Algo que me llama mucho la atención de Mac es que él decide romper con esa cadena. Algo que me llama mucho la atención de este libro es que nos visualiza como Dios dentro del contexto de padre, porque el libro nos da la imagen de Dios papá, no de un Dios que castiga, no de un Dios que ve al mundo desde lejos, sino un Dios que ve al mundo como sus hijos, y Él es el papá que busca pues de alguna manera el poder sanar las heridas de sus hijos. Entonces creo que nos ayuda bastante a quitarnos la imagen de un Dios castigador. Incluso cuando Mac empieza a cuestionarse si Dios lo hizo por castigarlo, llega a tener esa relación con Dios dentro del contexto de la novela. Dios le da a entender que para Dios no hay castigo. Dios nunca va a hacer algo con el fin de castigarnos, y nunca pasó lo de Missy con el fin de castigar a Mac por lo que él había hecho en su niñez, porque para Dios tanto Mac como su papá pues habían sido víctimas dentro de una cadena, y lo que él buscaba pues era sanar el corazón de Mac. Mac estaba demasiado consumido por su pasado. Él sufría por su niñez, luego con lo de Missy pasa el tiempo y sufre por lo de Missy, y aunque Dios acepta y reconoce dentro de la historia que no es algo que se pueda olvidar, sí es algo con lo que se puede vivir, y es lo que Él le busca enseñar. Establecer que cuando Mac regresa de su viaje, luego de sanar las heridas con relación a Missy, el hecho de aprender a soltar, de entender que su hija no iba a regresar, pero que adicional a su hija pues tenía 2 hijos más que tenía que velar y cuidar. Yo creo que algo que es bastante interesante es que realmente la historia de Mac nunca pasa dentro del contexto del mundo. Mac nunca llegó a la cabaña. Mac sencillamente tuvo un accidente antes de llegar a la cabaña, y lo más lógico sería creer que todo lo que Mac vivió fue parte de un sueño. Que aunque sí tuviese bastante razón, yo no sé si ustedes se recuerdan, sí estoy segura que en la película pues es una parte bastante importante, y es cuando Mac, ya estando con Dios, tiene una pesadilla, y al siguiente día, cuando Dios creo que van a desayunar, Dios le dice que los sueños son muy importantes y que hay que prestarle atención a los sueños porque son la ventana que busca al final pues permitir abrir eso que tenemos encerrado en nuestro corazón. Bueno, imaginemos que realmente Mac nunca llegó a la cabaña porque fue lo que pasó, y lo que él vivió fue un sueño. Si fue un sueño y tomamos las palabras de Dios a exactitud, podríamos considerar entonces que no fue que no lo vivió, solo que no lo vivió como un humano, sino que lo vivió dentro de un espíritu, de manera espiritual. Incluso todo lo que sucede dentro de la cabaña con relación a Dios y a Mac es bastante espiritual. Yo incluso nunca, durante el libro, antes de llegar a la escena de que Mac tuvo el accidente, nunca lo asocié a que Mac lo estaba viviendo realmente, sino que siempre lo vi muy arraigado a un sueño de Mac, en donde él pues tiene esa comunicación con Dios, en donde él analiza su situación, y pues independiente que fuera un sueño o no, lo que importaba era lo que Mac había aprendido. Y creo que la lección más grande de Mac fue entender que mientras él se consumía en su dolor, pues sus hijos y su esposa también estaban viviendo un dolor, y que él no lo lograba visualizar o no lograba entender el dolor de ellos, porque él creía que no había dolor más grande que el que él estaba viviendo en ese momento. Una de las diferencias que tiene la película con el libro, y es por eso que les digo que tienen que leer esto, es enfocado en que en la película nunca se hace referencia a que Mac, al regresar de su sueño, al regresar ya que se recupera del hospital, pues él va donde se encuentra la cueva que Dios le mostró donde estaba su hija, y encuentran el cadáver de su pequeña. Entonces eso es algo que no se da, y tal vez en la película sí se queda como muy enfocado en que fue un sueño de Mac, pero en el libro sí pasa. Mac, cuando sale del hospital, pues él va a buscar el cadáver de su hija a una cueva, y la policía, tras encontrar el cuerpo de Missy, empiezan a investigar y logran atrapar al asesino, y atrapan también y logran, encontrar
otros cadáveres de niñas que al final pues murieron de la misma forma que Missy. Incluso ya en las últimas páginas del libro, donde se habla de lo que pasó después con Mac, se hace referencia a que Mac estaba yendo al juicio que se había entablado contra el asesino de Missy, y que al final pues él quería llegar a verse a solas con él, que Mac había cambiado mucho, que él pues en el fondo también nos hace ver de que ya había logrado perdonar al asesino, y que el fin de él con ese juicio pues era que se hiciera justicia, pero que su corazón realmente ya lo había dejado ir y ya estaba retomando su vida pues desde otra perspectiva. Y bueno, yo creo que eso es un análisis bastante amplio que hicimos sobre el libro La Cabaña. Recuerden, lo pueden encontrar en cualquier librería. Yo creo que no hay una sola venta de libros que no tenga este libro, y más ahora que no sé por qué, pero sí me he dado cuenta que muchas personas están viendo la película, tienen que leer el libro. Yo hace 8 años que lo leí aproximadamente, lo leí en 3 días, entonces no es un libro realmente que sea muy difícil de leer, y ustedes dirán que es muy grande, pero la letra es enorme, entonces realmente no es una lectura muy cargada, pero sí es muy bonita. Y pues nada, les recuerdo que les compartí en redes el calendario para que vean los videos que vamos a estar publicando y algunas actividades que haremos en Instagram. Estén pendientes y nos vemos el otro viernes en Tomando un Café con Ana, siempre en el Rincón de la Lectura.